Bien, mis queridos niños, como el público lo ha solicitado, empiezo estos vídeos de repaso con el romanticismo. El romanticismo es un tema relativamente fácil y lo más complicado de entender es la introducción. Una vez que se controla la introducción al romanticismo, el resto está en el bote. A ver, el romanticismo aparece a principios del siglo XIX. ¿Qué es lo que había antes? Pues antes lo que había es el neoclasicismo. Aquí estáis viendo este cuadro de David, el juramento de los Horasios, y es un cuadro neoclásico. Acordáis que el arte neoclásico buscaba el orden, la proporción, la armonía, la formación de la gente, la pedagogía, el educar al pueblo, el seguir el modelo grecorromano de reafirmar al hombre como creador de belleza, y todo esto controlado por unas escuelas que se llaman las academias de pintura. Bien. Por cierto, y dentro de unos valores que se llamaban la ilustración, que el hombre, confiando en su razón, podía llegar a controlar el mundo y que el hombre debía de guiarse solo por la razón. Esto apareció en la segunda mitad del siglo XIX, pero en los primeros años del siglo XX, anda que yo también estoy bien, esto apareció en la segunda mitad del siglo XVIII, pero en los primeros años del siglo XIX, ahora sí, en los primeros años del siglo XIX, la cosa cambia. Además, tened en cuenta que acaba de hundirse el imperio de Napoleón. El romanticismo, sobre todo, cobra fuerza a partir de 1815, después de Waterloo. Bien, y se dan dos cosas. Primero, los valores de la ilustración, los valores de la burguesía, han triunfado con la Revolución Francesa y terminan imponiéndose por toda Europa, más tarde o más temprano. Porque es verdad que tienen razón, es verdad que este uso de la razón y de la ciencia tiene su lógica. Y la burguesía se impone con sus normas burguesas, que por cierto son moralmente muy estrictas. Pero es verdad que también esta ilustración había generado unas expectativas muy fuertes entre la gente que leía libros, claro, de libertad, de desarrollo, de que iba a venir una época de justicia, y es verdad que no vino. Y es verdad que no vino, y es verdad que en ese aspecto la ilustración fracasó. Es verdad que nos ha dejado aspectos muy importantes como el desarrollo de las democracias o la ciencia. Pero esa época dorada de libertad y de igualdad y de prosperidad y de fraternidad, es verdad que no vino. Y la ilustración también trajo muchos desastres, ¿no? La invasión de Napoleón, yo qué sé, las guerras napoleónicas, la guillotina. Esto hace que haya en estos primeros años del siglo XIX, haya una decepción con la ilustración. Ellos esperaban unas cosas que la ilustración no les trae. Además, la ilustración confía tanto en la razón, y ya os digo que la razón puede funcionar muy bien para diseñar una máquina, pero para los sentimientos, para la vida de la persona, la razón no funciona. Pero también hay que decir otra cosa. La burguesía se impone y no hay nada más burgués, y esto recordarlo siempre, no hay nada más burgués que ser antiburgués. O sea, en ese aspecto el romanticismo, que rechaza la razón a favor de los sentimientos, no es más que el típico movimiento burgués que está en contra de los valores burgueses. O sea, que es lo más burgués que puede haber. Desde, yo qué sé, luego lo vamos a ver con los movimientos de vanguardia, o lo vamos a ver con el Dada, o ya lo vimos con la búsqueda del buen salvaje de Rousseau, o luego se ha visto con los hippies. O sea, ese movimiento de, no, nosotros rechazamos los valores de la burguesía, es la cosa más burguesa que puede hacerse, ¿no? Y de hecho el romanticismo, en el fondo, es tremendamente burgués, que rechaza curiosamente estos valores de la burguesía triunfante. Pero ya os digo que esa paradoja, esa contradicción, esa dicotomía, es típica de la burguesía. Entonces, esta nueva corriente de intelectuales que propone el romanticismo pone por delante los sentimientos por delante de la razón. De hecho, hay una imagen muy mala de la razón y de la ciencia. La obra literaria romántica que más está relacionada con la ciencia, la hizo Mary Shelley y se llama Frankenstein. Y fijaros cómo termina el doctor Frankenstein
haciendo un monstruo. Pues bien, los sentimientos, la vida, en la búsqueda de un mundo donde tú puedas dar rienda suelta a tus pasiones. Y ese es el problema de un burgués. El mundo burgués está todo perfectamente reglado, está todo perfectamente organizado, está todo... Si tú tienes un problema, vas a la policía o pones una denuncia en el juzgado. No, ellos quieren un mundo donde puedas dar rienda suelta a tus pasiones. Que si tienes un problema, pues le rompas la cabeza al tío con una espada, ¿no? Ante esta situación, los románticos, y aquí hay otro elemento muy típico, o sea, el primero es el rechazo de los valores burgueses desde dentro de la burguesía. Recordad esta dicotomía siempre. Pues si me ponéis la palabra dicotomía en selectividad, es que vamos, sacan a hombros. Segundo, hay otra cosa muy burguesa, muy romántica, perdón. Esta gente que quieren buscar este mundo más auténtico, donde ellos puedan dar rienda suelta a sus pasiones y a sus emociones, ¿sí? De verdad no lo buscan, porque los románticos son unos cobardes. El romántico no busca la lucha, no busca la rebeldía, busca la rebeldía de los otros, pero la suya no. El romántico se evade. Es verdad que hay una angustia, ¿sí?, por esta necesidad de mostrar tus sentimientos, pero en vez de, pues mira, pues lucha, escala el balcón de la chica de la que te has enamorado, yo qué sé, ráptala, si quieres dar rienda suelta a tus sentimientos en un caballo negro y te la llevas allí al galope. Pues no, ellos lo que hacen es encerrarse en sí mismos y abrirse en un mundo de fantasía interior. Entonces, esa evasión romántica, hay palabras que hay que sacar siempre en el romanticismo. Uno es angustia y otro es evasión. ¿Hacia dónde? Hacia otros mundos de fantasía, donde yo sí pueda vivir estas vidas que yo quiero. Por ejemplo, pues yo soy un profesor de mediana edad, bueno, ya de mediana edad no soy, ya soy más de mediana para allá. De mediana para allá, burguesito, vamos, con gordito, calvo, pero a mí me encanta, pues yo qué sé, el Señor de los Anillos. Y yo me veo ahí dando espadazos y matando orcos en Moria, ¿no? Esa es mi evasión. O siendo, yo qué sé, caballero Jedi. Esa es mi evasión. Oye, y la evasión, cuidado, esto ya os lo digo aparte, la evasión no está nada mal. La evasión está muy bien, siempre y cuando seas consciente de que es un mundo de fantasía y tengas un mundo real, ¿eh? No te pases no te hagas un friki. Una cosa, hacer un friki está muy bien, pero no te hagas uno de estos que están encerrados en un cuarto. Y no, por favor. O sea, que no quiero hablar mal de la fantasía bajo ningún concepto, pero siempre del concepto de que la fantasía es fantasía. Bien, entonces los románticos tienen estas dos características, la evasión y la angustia. Primero la angustia. Y esto se ve muy bien en este cuadro de Gaspar David Friedrich, del que ya hablaremos después. Pareja contemplando un claro de luna. Vamos a ver, ¿yo qué estoy viendo? Dos personajes de espaldas. Dos personajes de espaldas. Que no sabemos quiénes son. Que no sabemos lo que les pasa. Esto es la antítesis de la obra romántica. De la obra, perdón, estoy hoy fatal, ya os habéis dado cuenta. De la obra neoclásica. La obra neoclásica tú tenías que conocer la historia para entenderla. Aquí no hay historia. Esto es lo que estamos viendo. La sensación que nos está transmitiendo. ¿A mí qué sensación me transmite? A mí me transmite una sensación de angustia tremenda. Este bosque. Otra cosa que tenían los románticos, que la naturaleza, el carácter de la naturaleza completamente hostil, ¿no? Justamente cuando está apareciendo la ciencia y cuando el hombre domina a la naturaleza, el romántico, por llevar la contraria, saca la naturaleza hostil, este árbol muerto, ¿no? Con las raíces que se los vemos que los van a atrapar. Estos dos personajes frente a un barranco, a un precipicio. Estamos hablando de la emoción máxima, que es el suicidio. Se van a tirar, están solo mirando la luna llena, porque son una pareja de enamorados romántica, son una madre, un hijo, un padre con su hija, dos hermanos, dos amigos, una pareja de novios que no pueden llevar su amor adelante y se van a suicidar. ¿Son qué? Hombre, yo con la forma de componer el cuadro a base de diagonales, con el árbol muerto y las personajes de espalda y una sensación de barranco que hay delante, evidentemente aquí no hay una historia buena. Además, sabemos que hay un barranco por las hojas de los sauces. ¿Veis los sauces como nos están diciendo para abajo, para abajo? Aquí, 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 aquí. Pues no hay nada bueno. Este cuadro es el arquetipo de este romanticismo.
Del mismo del mismo Gaspar David Friedrich, monje en la orilla del mar. Una cosa, también el romanticismo se recrea en la derrota. Yo creo que porque no hay nada más romántico que el derrotado imperio de Napoleón. En la derrota, en los héroes anónimos que luchan y pierden, en las naturalezas que se desbocan y derrotan y machacan a los hombres, en los que están perdidos, en los náufragos, en los bandidos, en los rebeldes, en todos los marginados, en las ruinas, en los bosques, en las selvas, en las fieras. O sea, cualquier cosa que sea contraria a como tendría que ser un burguesito razonable y, y como tiene que ser y como Dios manda en el siglo XIX. Los primeros pintores, el primer pintor del romanticismo es Gros, que pintaba las batallas de Napoleón. Y eso de poner los muertos, aquí veis los muertos rusos, está en la batalla de Borodino. Estos muertos rusos está hablando del romanticismo ya dentro del propio imperio. ¿Qué pintores tenéis que conocer? Pues empezando por los franceses. Hay dos grandes pintores franceses. Géricault, que es el primero, y luego Delacroix, que es el segundo. Mirad este cuadro de Géricault. Este no es Géricault, ¿eh? Géricault pintaba, por ejemplo, retratos de locos. Iba al manicomio a pintar locos como la antítesis de la razón. Fijaros las pinceladas tremendamente sueltas. Eso es lo que tiene de bueno el romanticismo. Muchas veces se aleja de la academia técnicamente hablando, ¿eh? Esta pincelada tan suelta, tan libre, que expresa muy bien lo que es este loco, ¿eh? Expresa muy bien lo que es este loco, la hace Géricault. Pero también Géricault, aquí por ejemplo, pinta cabezas cortadas en la guillotina. Pero también Géricault pintó oficial de húsares ordenando una carga. En verdad no es un húsar, es un chasseur à cheval de la Garde Impériale, pero bueno. Este héroe anónimo, ¿os acordáis lo que decía del héroe anónimo? ¿Quién es este oficial? No lo sabemos. Y está ordenando una carga, hay un regimiento entero de húsares diciendo al ataque, y está en la batalla. Y es verdad que a mí de este cuadro me gusta casi más el fondo, porque expresa muy bien el caos, ¿veis el caos de la batalla? Aquí hay algo que arde y no sabemos lo que es, el cañón abandonado, el humo, el fuego, aquí unos caballos que aparecen por este lado. Perdón, perdón. Está muy bien. Pero cuidado, luego la expresión del personaje tan fría y sobre todo lo bien pintado que está. Mirad este. A que aquí no hay detalles, ¿verdad? Pero aquí el dolmán, que se llama esta prenda. Este es el dolmán, este es el colbac, esta es la pelisa. El dolmán, que es una prenda de origen húngaro, de hecho de origen turco. Viene de Dolama, en turco. Ya que estoy me marco el pegotazo, vamos, me marco el pegotazo de ida y vuelta. Bien, pues si veis el dolmán de Lusa, ¿veis toda la botonadura que tiene, todos los lacitos, los de eso, la piel de leopardo con todas las manchitas? Esto no se podría ver en una batalla. O sea, si aquí viniera un húsar a caballo y viniera al galope al ataque, nadie se va a fijar cuántos botones tiene en la botonadura. O sea, por eso este cuadro parece que está congelado. Parece que está congelado. Como si el personaje se hubiera abstraído de la realidad de su batalla, sabiendo, por cierto, que siendo del ejército napoleónico, va a terminar muerto. Por cierto, otra cosa, el caballo es de Rubens. El caballo lo he visto yo ya en el rapto de las hijas de Leucipo. Pero bueno, es verdad que el romanticismo aprende mucho de la pintura barroca, ¿eh? Más de la barroca que de la neoclásica. La neoclásica es demasiado fría. A ellos les gusta la agitación, el movimiento. Otro gran pintor es Delacroix, que pintó, por ejemplo, la balsa de la Medusa. Aquí hay otro elemento del romanticismo. Al principio el romanticismo se relaciona con el liberalismo político, con la lucha contra el antiguo régimen. Ten en cuenta que cuando perdió Napoleón, por ejemplo en Francia, volvieron los Borbones con Luis XVIII y con Carlos X. Pues bien, eso es lo que está criticando. Aquí es una crítica política al gobierno de Carlos X y cómo unos aristócratas que había en el barco abandonaron a los náufragos. Esto es un hecho histórico, ¿eh? Abandonaron a los náufragos y terminaron comiéndose los unos a los otros. O sea, este cuadro es un grito contra la injusticia del antiguo régimen y cómo los privilegiados han usado sus privilegios para abandonar a los pobres desgraciados
de los pasajeros corrientes y molientes que iban en el barco. Además está muy bien el tema de la naturaleza salvaje, donde el hombre está perdido, ¿no? Y además el momento más angustioso de la vida de cualquier náufrago. Aquí exactamente, hay un barco. ¿Lo ves? Y no te vas a ver. Te están gritando y chillando y es imposible que te vean. Vamos, imposible. Pero sí que hay un lenguaje político en el romanticismo también, ¿eh? Sobre todo en esta primera mitad del siglo, identificándose con el liberalismo y con la lucha del liberalismo. Por ejemplo, Lord Byron, el poeta inglés romántico, se fue a Grecia a luchar contra los turcos por la libertad de los griegos y murió ahí en Misilón y murió. Os digo, Delacroix. Esta es la matanza de Esquíos, que trata ahora mismo de la guerra de independencia de Grecia y de cómo los griegos están siendo masacrados por los turcos. Sale siempre este cuadro, a mí este cuadro no me gusta nada, lo veo muy frío, muy... Esto no es un cuadro de matanzas, estos personajes están demasiado pasivos, en mi opinión. La muerte de Sardanápalo es el arquetipo, ¿no? O sea, si hay alguien que los románticos quisieran ser, es Sardanápalo. Este príncipe asirio que vivió, que fue malísimo, que mató, que robó, que violó, que hizo, invadió, que saqueó, que quemó, que incendió, que arrasó. Y cuando sus enemigos, ya hartos de él, con razón, pues se reunieron para acabar con él, ordenó matar a todos sus caballos, matar a todas sus mujeres, y que echar allí todos sus tesoros y meterle fuego. Y él se queda en la cama, con sus mujeres muertas, mientras el humo va y el fuego va adueñándose del palacio. A mí esta espalda y esta me recuerda mucho a la escultura de Escopas. Si alguien se acuerda de Escopas y ese fatos, ¿no? Esa belleza, ¿qué hay más bonita? ¿La belleza o la belleza que ha sido destruida o la belleza que va a morir, ¿no? Esta espada la vemos que es preciosa, pero la chica, cuidado, la chica está muerta, ¿eh? El cuadro es muy barroco en su composición, ¿eh? El más famoso de todos los cuadros de Delacroix es La libertad guiando al pueblo. Otro hecho histórico, estamos en 1830, la revolución de 1830 contra Carlos X, y que triunfó, y como esta Marianne, este emblema de la República Francesa, avanza con la bandera tricolor, donde los burgueses y los charranes, la gente del pueblo llano, se unen para luchar contra la tiranía, y aquí al fondo pues Notre Dame. La tiranía está representada por los galones blancos de este soldado muerto, que es un borbónico, un defensor de Carlos X. Este cuadro, en mi opinión, es mucho mejor porque pierde el detalle. No se centra tanto en los botoncitos y en las cosas mínimas del que hemos visto antes del oficial de Húzares ordenando una carga de Jericó. Aquí su discípulo, Delacroix, sabe renunciar y reducir el lenguaje para ganar lo importante, esta especie de victoria de Samotracia que avanza, ¿no? Este personaje que es una alegoría, ¿no? Pero es un personaje que no está hablando de la Grecia antigua, está hablando de la Grecia, de la Francia de contemporánea, y estos personajes contemporáneos que son los que están luchando, estos héroes anónimos que están luchando por la libertad. Queda muy bonito que la bandera esté recortada, ¿no? Que no le pongan la mitad de arriba, porque nosotros la completamos y le da una sensación de realidad. Esto es de Rude, los voluntarios. También está este personaje identificado con la República Francesa. ¿Veis el gorro frío aquí? Que grita, ¿no? Este grito, esta llamada a las armas es muy, muy importante. Esto está en el Arco de Triunfo de París. De los ingleses, pues en selectividad sale Constable. A mí los paisajes de Constable no me dicen nada. Lo siento por Constable. En cambio me encanta Turner. Ya sé que no os gusta Turner, el barco negrero. El barco negrero. Pero esto es el romanticismo puro. O sea, un romanticismo no solo porque está contando cómo el hombre está perdido en medio de la naturaleza hostil, esta tormenta tremenda tan grande que no podemos ver en medio de la niebla y del viento, no podemos ver dónde está el mar y dónde está el cielo y dónde está el barco. Es verdad que hay un barco de vapor aquí, veis el humo del vapor, la rueda, más negrero, un barco que lleva esclavos. Es que además lo que me gusta de Tan, esta es la angustia romántica, pero lo que me gusta de Tan es la técnica. O sea, esta sí que es técnica suelta,
estos amarillos aquí formando estas espirales. Él está desarrollando una técnica para expresar este caos, esta confusión. Luego lo veremos mucho en el arte de vanguardia. A mí me recuerda mucho el futurismo, ¿no? La pintura futurista. Un cuadro extraordinario. O el Temerario, que es este barco remolcado a su último fondeadero. Esto es el romanticismo. A ver, el gran barco de guerra que estuvo en Trafalgar, que parece el fantasma de un barco, a la luz del atardecer, que ha llegado a su final y lo llevan al desguace. ¿Y quién lo remolca hasta su último fondeadero, hasta el desguace? Pues un barco de vapor feo y sucio y que hace ruido y con grasa y va haciendo creo que lo vemos, ¿no? En este atardecer de la vida, ¿no? En este final, dice, cómo los que han sido gloriosos, los que han sido magníficos, pierden y desaparecen y mueren. Y los mediocres y los modernos, y este mundo moderno, donde no hay lugar para la aventura, es el que se impera. Es este rechazo del mundo burgués, ¿no? Por un burgués, curiosamente. En cambio, lluvia, vapor, velocidad, ¿qué es este? Es todo lo contrario. Sí, aquí es el mismo caos de colores que hemos visto en el barco negrero, ¿verdad? Pero hay una diferencia. Hay una vía del tren. Y el tren viene abriéndose paso. Y al tren le da igual la lluvia. Le da igual la niebla. Le da igual que no se vea si van sobre raíles. Y este tren que avanza, esto es el fin del romanticismo. Y llegará a la siguiente etapa, que es el realismo. Al final, la ciencia se impone. Y al final estos frikis angustiados y amargados de sí mismos, pues no van a ir a ninguna parte. O sí, porque han dejado una herencia cultural de padre muy señor mío. Si dijéramos todas las novelas y todas las películas que habéis visto vosotros que están relacionadas con el romanticismo, íbamos listos. Y al final se impondrán los valores de la ciencia y de la burguesía y de la industria y vamos a dejarnos de tonterías. Pero eso será el realismo. Si es que alguien se ha visto el vídeo del realismo, claro. En Alemania, por supuesto, tenemos a Caspar David Friedrich, uno de mis pintores favoritos, La Cruz de las Montañas. Hasta entonces, siempre que se hacía un paisaje, se ponía una figura humana en primer plano, por aquí, para que se viera de escala. Porque ahora yo os digo, ¿cómo son de grandes estos árboles? Esto parece una cruz de madera, ¿no? En un monte, ¿no? En un atardecer así muy chulo. Es una cruz de madera en un monte. Pero ¿cómo es de grande? ¿Tamaño persona? ¿Y estos arbolitos, estos abetos son relativamente chicos? ¿O estos abetos son de verdad tamaño abeto grande? Los abetos pueden ser muy, muy grandes, ¿eh? Y esta cruz es enorme. No tenemos referencia de su tamaño. Este es el que hemos visto antes, de Friedrich, siempre estos personajes de espalda. Es muy prusiano Friedrich. El von Huntermann. Este es el romanticismo, señores. Además, aquí no hay una historia, sino una sensación. O sea, esto es como un capricho de Goya, que lo vimos después, que lo vimos en sus vídeos. Tú estás viendo aquí una escena, y esto a mí me sugiere una historia como de aventuras y de, evidentemente, yo no, si yo estuviera en este bosque, yo no me acercaría a esta gente. ¿Eh? Yo no me acercaría a esta gente, porque esto es tétrico que te caga y angustioso que te caga. Pero también el romántico se recrea en su dolor, se recrea en su angustia. Una cosa, esto es tétrico y siniestro, pero es chulo, es muy chulo. O sea, esto no es orden, proporción y armonía, por favor, si son unas ruinas y unos personajes siniestros en mitad de un cementerio, Dios bendito. No hay ni color. Bueno, sí hay color, el color que hay en un bosque en Alemania, en Prusia, en pleno mes de enero con esta nevada. Pero es que eso es bonito, es que eso es chulo. A mí este cuadro personalmente me encanta. ¿Veis estos más cuadros de Friedrich? Este es famosísimo, el caminante sobre el mar de niebla. Lo mismo un tío de espaldas, que como de un paso adelante se mata, representa la angustia, ¿eh? O sea, este hombre ha llegado hasta aquí, sí, parece que está como en calma sobre los problemas del mundo, ¿no? Minimizando los problemas del mundo. O ha venido aquí a tirarse. Este paisaje que desde luego el hombre no puede controlar.
O el naufragio de la Esperanza, que acordáis, este barco que hay aquí, y cómo el hielo lo ha atrapado otra vez la naturaleza hostil, y cómo, y más que el nombre del barco tiene tres fechas, el Esperanza, ¿no? Pues hasta la esperanza se ha hundido, ¿no? Que no tenemos que tener esperanza que nosotros no podemos conseguir nuestros objetivos. Bueno, con esto os he repasado el romanticismo. Recordad que del romanticismo lo importante es machacarse la introducción, ¿eh? Y luego ya los autores. Los autores, la verdad que son cortitos. Hala, nos vemos.